Entonces, vamos a confirmar si, Antonio, ya estamos listos. ¿Estamos listos? Perfecto, para comenzar y que nos lleves a este tema que has organizado para hoy, Cloud Call Center, tendencia o moda. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vamos a ver, Antonio, ¿cuál es entonces? Si es una tendencia o moda, ¿en qué momento exactamente estamos? Antonio, qué gusto saludarte a esta hora de la mañana. Y bueno, todos son temas, hace parte de la tecnología, ¿cierto? Y de la virtualidad y de... El gusto es todo mío. Gracias por la invitación. Y bueno, es una tendencia. Ya, con esto terminamos la presentación. Es una tendencia, no es una moda, pero ahora vamos a hablar un poco más de esto. Y la idea es que podamos reflexionar, y esto sea un llamado a la reflexión de dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo en nuestras operaciones. Porque definitivamente estamos viviendo, Rosa María, tiempos de cambio muy importantes. Estamos viviendo, es un momento, es un tiempo bisagra en donde estamos cambiando la percepción y la operación de los call centers. Y esto es un llamado a la reflexión para que veamos dónde estamos y que ustedes puedan revisar en dónde estamos y hacia dónde van. Y ahí es donde me gustaría platicarles un poco acerca de que probablemente desmitificar el que sí es una moda o una tendencia, ¿no? Yo veo que es una tendencia franca, pero ¿por qué? Y esto es lo que tenemos que platicar. Adelante, Antonio. ¿Vas a compartir pantalla? Claro, les comparto pantalla. Entonces, ahí lo está. Perfecto. Mirando. Perfecto, Antonio. Ya, todo funciona muy bien. Perfecto. Ahí supongo que están viendo la sí. presentación. No sé cuál de las dos están viendo, pero creo que es la correcta. Perfecto. Pues decía yo, y empezábamos a platicar, Rosa María, cómo el Cloud Call Center o el Contact Center, más bien dicho, cómo afecta nuestra operación, ¿no? ¿En dónde estamos? De hablar en 20 minutos, de tratar de desmitificar un poco estos conceptos no es fácil, pero nos vamos a centrar en tres tópicos que considero importantes para reflexionar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Definitivamente considero que es una tendencia, como les había comentado, pero quisiera platicar con ustedes y tratar de reflexionar qué es lo que un call center ha requerido. Los que ya hemos estado en esta industria durante algún tiempo, hemos visto que ha evolucionado los call centers de ser meros áreas donde había teléfonos y operadoras sin mucha sistematización ni organización, a operaciones perfectamente coordinadas y medidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que un call center ha requerido y lo que un call center requiere hoy en día? Después, también que veamos cómo han evolucionado los indicadores en los call centers. ¿Qué medíamos hace 20 años o 10 años o 5 años? ¿Qué medimos hoy en día? Y finalmente, bueno, todo esto tiene que ver con dinero y ver un poco cuál es las diferencias económicas entre un call center en la nube y un call center físico, un call center on-site. Y bien, platiquemos sobre lo que un call center ha requerido. Si ustedes recuerdan, normalmente en un call center, pues se requerían un montón de estaciones de trabajo, y si tenía llamadas de entrada, pues un ACD que fuera potente, que me diera las estadísticas que yo buscaba. Si tenía que hacer llamadas de salida, un predictive dialer que también fuera eficiente, que su algoritmo me permitiera tener la mayor contactación posible.
Después necesitaba un CRM donde pudiéramos tener las interacciones o poder conjuntar las interacciones. Teníamos que tener la calidad, se entendía simplemente por grabar y poder escuchar y entender si la etiqueta telefónica estaba correcta, si lo estaban haciendo bien, mal, de acuerdo a ciertos criterios los agentes, y después poder coordinar los horarios de trabajo en un workforce management, poder entender y poder tener la máxima ocupación de mi call center, la menor pérdida de tiempo, la mayor cantidad de trabajo por agente, y medir cómo lo estaban haciendo de acuerdo a las normas que yo había puesto, ¿no? Obviamente, las condiciones de los call centers, los que conocimos call centers hace muchos años, han venido mejorando y los espacios para trabajo y el espacio para descanso, todo esto se requería, ¿no? Un sistema de grabación para auditoría que me permitiera buscar las grabaciones en tiempo, forma y de acuerdo a los parámetros requeridos, y tenía unas llamadas de entrada un IBR y obviamente una base de datos que fuera, hombre, que no se cayera, que funcionara bien, que pudiera manejar las tablas de acuerdo a mi operación. Muchas veces se tenían todas estas herramientas, y recuerdo que un cliente hace ya algún tiempo me dice: oye, Antonio, hemos comprado todo lo que el libro dice para que tenga un call center de clase mundial. Y ya lo tengo. Hemos hecho una inversión tremenda y tenemos todo esto de las mejores marcas. Hemos ido a Gartner y nos ha dicho lo mejor y no compramos nada que no esté en Gartner. Y ya lo tenemos, pero no funciona como yo quisiera. ¿Qué pasa con el call center? Y veíamos que pues tenían todas las herramientas y nada se hablaba con nada, ¿no? Había muchos procesos manuales, no se interconectaban, y sí, el ACD era experto en ACD, pero no se hablaba con el predictive dialer muchas veces. Entonces, vemos que todo esto es un enfoque. Durante muchos años hemos tenido en los contact centers un enfoque a herramientas, a comprar herramientas, a evaluar herramientas, a ver qué herramienta es la mejor, la más bonita, quién me da las mejores condiciones, y es una lucha de vendedores, ¿no? Cada quien se especializa, alguien vende ACD, alguien vende Predictive Dialer, alguien vende Workforce Management, y lo instalan y funcionan, y quién sabe si hablen con los demás o no. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Y ustedes lo verán en sus operaciones. ¿Qué es lo que un contact center requiere? Cuando ustedes hablan con alguien de alta dirección en un call center, ven que ya no necesito, ya no están hablando de comprar el IBR o que el ACD, ya están viendo un poco más de cómo analizo la información que tengo, cómo creo modelos que me permiten manejar mejor mi centro de contacto, mis clientes. En social media, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo se está comunicando la gente conmigo? La gente, ¿cómo está respondiendo? ¿Qué medios utiliza? ¿De qué manera utiliza los medios? Y después me doy cuenta que tengo un montón de información, y toda esta información está en silos, y cómo estos hilos se comunican, y puedo extraer la información para poderla analizar y ordenar de manera que me haga sentido. Y después la calidad, vemos que ya no me interesa si saludan buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es, ¿no? Gracias por llamar, le quedó alguna duda, etcétera. Es una medición más bien de la experiencia. ¿Cómo mido la experiencia de un cliente después de que estuviste en contacto con la empresa a través de diferentes medios, y estos medios crearon una experiencia, un sentimiento en el cliente, y este sentimiento lo va a hacer un cliente repetitivo, o lo va a hacer un detractor, o va a convencer y me va a recomendar con otras personas? Vamos más allá. Trato de medir, y empezamos nuestras conversaciones ya de performance management, ¿no? ¿Cómo mido el rendimiento, no de mis agentes, sino cómo mido el rendimiento de mi operación? ¿Cómo mido
los KPIs y los dashboards que me hagan sentido para lo que yo quiero hacer, ¿no? Obviamente los agentes remotos, que ya se ha hablado mucho, que si la pandemia sí, que si la pandemia no, yo creo que esto simplemente la pandemia ha exacerbado algunas tendencias que ya existían, ¿no? Y vemos que hoy en día tenemos call centers que no piensan regresar al 100%, obviamente presencial van a estar, pero se dieron cuenta de los beneficios de tener agentes remotos. También se han dado cuenta de que la capacitación de los agentes es diferente. Antes se tenía gente de menor perfil, y me acuerdo que en presentaciones que hacíamos hace años decíamos, es que estamos dejando el activo más importante de la empresa en manos del empleado peor pagado de la empresa. Y era absolutamente cierto. Ahora han cambiado los perfiles y ahora ya tenemos call centers que están contratando gente experta en social media, en grupos pequeños, en grupos enfocados, con mucha experiencia y mucho manejo, y vemos que el perfil está aumentando. Tenemos un perfil de la gente mucho más capacitado, mucho más estable, ¿no? Hombre, yo recuerdo también gente que nos decía, mira, nosotros tenemos agentes el máximo es 6 meses la revolvencia de los agentes. Le decía, bueno, ¿y por qué? Me decía, porque un agente que dura 6 meses con nosotros, si no se va, lo corremos. Imagínense la idea del call center, y a lo mejor ustedes estarán recordando y viendo algunas imágenes. Hoy ha cambiado. Hoy estamos mucho más enfocados a lo que es información, conocimiento, cómo manejo la información y la privacidad, cómo manejo el Big Data, cómo entiendo a mi cliente y cómo puedo modelar a mi cliente, el comportamiento de mi cliente, para poder llegar a él de mejor forma, de manera más eficiente. ¿Cómo mido la operación? La operación ha cambiado de una manera absolutamente radical. Entonces, preguntarnos, ¿estoy enfocado a las herramientas? ¿O estoy enfocado a el conocimiento? ¿En dónde estamos? Porque los call centers que no se enfoquen hacia el conocimiento, que no se enfoquen al manejo de la información, van a desaparecer. Y he platicado con gente que dicen, oye, es que vemos también la tendencia en los bancos, donde tenemos ya las fintech, ¿no? Las fintech están enfocadas al conocimiento, a la información, a la eficiencia, y tenemos todavía elefantes blancos que están caminando. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde estamos evolucionando? Y después, ¿cómo medimos el call center? Medimos el call center por llamadas abandonadas, por tiempo de retención, tiempo de espera, llamadas transferidas, también llamadas en espera, la adherencia al script. Este tipo de mediciones van más enfocadas a la herramienta, ¿no? A la máquina. Tratamos de hacer dar más golpes por minuto. Tratamos de contestar más llamadas por hora. Tratamos de hacer más contactos por hora. Tratamos de hacer más golpes por hora en la máquina, de imprimir más páginas, de imprimir más hojas. Es un desempeño enfocado a la herramienta. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo la herramienta y no viendo el proceso? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos se nos mide por cuántas llamadas? Y muchas veces el agente que más llamadas contesta no es el mejor agente. No es el que más cobra, no es el que más vende, no es el que mejor servicio da a los clientes. Entonces, veamos en dónde estamos. Hoy en día hablamos más con nuestros clientes de mediciones que reflejen la operación completa. Directivos nos dicen, oye, yo quiero saber cuánto estoy cobrando por batch, cuánto estoy cobrando por antigüedad, de qué manera estoy cobrando, ¿no? Estoy cobrando y dejando a clientes muy resentidos que después no van a ser clientes repetitivos, ¿no? O estoy resolviendo los problemas al primer contacto. ¿Y qué tipo de contacto es? ¿Es a través de un contacto web, de chat? Ahora tenemos Facebook, Twitter, tenemos Instagram, ¿no? El otro día veíamos todos los medios de comunicación que se tienen. ¿Cómo manejo la percepción de mis clientes
cuando se pueden comunicar a través de todos estos medios y cómo un cliente siente que he resuelto su problema después del primer contacto. Hay cambios generacionales importantes, hay gente que sigue llamando, pero mucha gente está haciéndolo a través de la página web. ¿Cómo mido los clientes repetitivos? ¿Cómo mido que un cliente es promotor? ¿O cómo mido que un cliente es retractor? ¿Cómo mido si tengo ventas de alto valor, bajo valor? ¿Cómo las clasifico? ¿No? ¿Cuál es el costo total de la interacción cuando tengo tantos canales de interacción? Cuando tengo tantas maneras de resolver los problemas, ¿cómo costeo en mi operación? Entonces, las mediciones han cambiado hoy en día. Y las mediciones, ya un director te diga, bueno, tengo un call center en donde hemos reducido en un 10% el tiempo de retención, pues, hombre, pues, qué bien. Y eso me da más clientes, eso me da más cobranza, eso me da mejor atención, tradúcelo. Y es ahí donde vemos que los contact centers están más enfocados hoy en día a los procesos. Y es un proceso, son procesos donde entra mucha gente. Uno pone una cosa, otro pone otra cosa, otro hace otra cosa. Y veíamos, por ejemplo, un cliente que tenía venta de tarjeta de crédito, ¿no? Colocaba tarjetas de crédito y estaba eficientando el proceso para que una vez que llegaba la venta en frío, eran maestros en vender en frío, ponían todo tal, y de repente sus mediciones eran maravillosas. Pero cuando se medía la operación total, resulta que era un fracaso, porque había un problema en la mensajería, quien lo entrega de la información, de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo medimos? El proceso es una serie de personas que cada uno tiene que intervenir en un momento dado, en el momento adecuado, de la manera adecuada, engarzarlo para que todo funcione de la manera que estamos esperando que funcione. Entonces, se mide hoy en día, empezamos a medir el desempeño de la operación. Y esto es muy importante comentarlo, y a lo mejor ustedes también, habrá quien se acuerde de esto. Los call centers eran un área separada, un área es problema del call center, ¿no? Pero después había un área de operación, y el área de operación era el área que colocaba, que vendía, que cobraba, que analizaba crédito, y estaban separados, no había una comunicación. Nosotros le llamamos entre el front office y el back office. Ahora son procesos operativos, y hemos cambiado mucho a una visión más de procesos. Medimos el desempeño de la operación completa. Esto es, desde que se tiene el contacto de diferentes maneras hasta que se soluciona el problema, que probablemente el agente no soluciona en el call center el problema. Es un proceso que termina con una entrega, que termina con una asignación de crédito, que termina con una acción que la empresa como organización lleva a cabo para solucionar el problema del cliente o para darle un producto o un servicio de manera adecuada. Entonces, toda la operación tiene que estar alineada. El call center ya es parte, el call center, de la operación completa. Entonces, antes nos decían, el call center es una ciencia aparte, y estos gurús del call center se manejan por allá, pero la gente de cobranza, la gente de colocación, la gente de producto es otra. Hoy en día, todos tienen que estar engarzados. Y la operación es parte, son parte de los procesos. Entonces, necesito tener muchos procesos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué va? Nosotros podemos tener esto en casa o lo podemos tener en la nube. Y aquí es donde empezamos probablemente a hilar un poco más fino. Cuando necesitamos todo esto, necesitamos procesos eficientes, necesitamos procesos que sean flexibles y necesitamos los mejores procesos. Y los mejores procesos no necesariamente son los que nosotros diseñamos en casa. Porque nosotros podríamos diseñar en casa los procesos de cobranza, atención, calidad, venta, lo que sea. Pero hay esos procesos llevan subprocesos, y esos subprocesos no necesariamente los mejores los tenemos en casa. Y los procesos son los que agregan valor a la operación. Si ustedes tienen procesos de alta calidad en la operación, entonces van a poder tener mayor valor en la operación. Si cobro bien,
si analizo bien mi información de cobranza, si organizo bien mis listas, si sé a quién vender, cómo vender, a qué hora vender. Entonces, cuando tengo procesos de alta calidad, puedo agregar valor. Y los procesos se deben de comunicar entre sí y trabajar como un sistema completo para que la operación esté completamente correcta. Entonces, ahí tenemos un gran cambio. El call center es un amalgamador de procesos, donde tenemos muchos procesos que confluyen y esos procesos deben de estar perfectamente engarzados, combinados, y deben de trabajar de manera armoniosa. Y no necesariamente son los procesos que yo desarrollo en casa. Hoy en día, entonces, en la nube, ¿no?, me permite tener disponibilidad de los mejores procesos. ¿Cuáles son y en dónde están los mejores procesos? En la nube. ¿Dónde están los mejores procesos para control de fraude? En la nube. ¿Dónde están los mejores procesos de analíticos y de inteligencia artificial? En donde entonces empiezo a ver todos estos procesos, ¿dónde los saco? Y empiezo a ver que si yo no tengo una estrategia en casa para migrar o poder estar conectado con procesos de terceros en la nube, yo no voy a poder competir de una manera eficiente. Procesos para el Big Data, procesos de enriquecimiento de base de datos. No voy a poder tener toda la información en casa para enriquecer la base de datos. Tengo variables de todo tipo y esas variables están en la nube y tengo que ir por ellas. Tengo procesos de enriquecimiento. Tengo procesos de analíticos. Tengo procesos de fraude. Y yo no voy a saber quién está haciendo fraude en todo el mundo. Yo necesito enriquecer esto de terceros que tienen ese conocimiento y que tienen mucha gente que está agregando y modificando estos procesos para hacerlo cada día mejor. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, nosotros vemos, y me gusta este quote de Roy Stephan, que es el fundador de una empresa que se llama Matrix, que se graba, algunos de ustedes lo deben de conocer, pero nos dice de una manera muy sencilla que tanto las personas como los negocios, ¿no?, pueden tener en la punta de sus dedos, ¿no?, la manera de crear una empresa de clase, digamos en español, de clase mundial, ¿no?, gracias a la nube. Gracias a la nube. Hoy en día, en la nube, y si nos metemos un poquito más al ámbito de programación, que no es materia de esto, pero si vemos que los procesos como sus rutinas, hoy en día ustedes pueden ir a la nube y obtener los mejores procesos, sacar los procesos, hacer que estos procesos, utilizarlos y combinarlos para que ustedes tengan lo mejor de ellos. Eso nos da la posibilidad del Internet, la nube, al final. La capacidad de proceso, alguien me comentaba que está muy metido en la parte de procesos de inteligencia artificial y me decía, la capacidad de proceso que una empresa mediana o inclusive grande requeriría para poder realizar todo el enriquecimiento de base de datos y los procesos de modelación predictiva o analítica es tremenda. Al final del día sería incosteable para ellos. La única manera es yendo a la nube. Yendo a la nube se podría tener de utilizar estos procesos, ¿sí?, sin necesidad de tenerlos en casa y de pagar toda esta, no nada más hablemos de memoria, no nada más hablemos de proceso, sino que hablemos también de programación que se requiere, de mantenimiento que se requiere. Porque al ustedes consumirlo en la nube, no nada más ustedes lo consumen muchos otros, y entonces la economía se ve diluida entre todos los que lo utilizan. Entonces, hoy en día, incluso empresas muy grandes han migrado procesos a la nube y están en esquema mixto. Yo, en lo personal, creo que esto es, las empresas grandes tendrán esquemas mixtos, las empresas medianas y pequeñas probablemente tendrán
irán manejándolo más en la nube. Y no es por una cuestión económica, únicamente, es por una cuestión de que yo no voy a poder ir tan rápido como van estas empresas que están trabajando hace poco trabajamos con una empresa en la cual aumentamos en 5% la contactación con un proceso analítico y nos decían, oye, ¿cómo es el mismo manejo de listas en microcrédito digital? Sí, nada más que yo te estoy diciendo cuándo cobrar, a qué hora cobrar y a quién cobrar. Y eso es una gran diferencia. Y eso es y con eso aumentas de ya un 5 o 10% de contactación. Pero bueno, no hablo de tiempo, finalmente hablar un poco de la economía, que ustedes ya lo habrán podido visualizar y ver, pero simplemente la gran ventaja que nos da nuestra operación tener en la nube estos procesos es que mi costo fijo se convierte en un costo variable. Ustedes, hombre, hace 20 años que hubiera dado para que mis costos fueran variables. Yo tenía costos fijos de personal, teníamos costos fijos de fierros y de operación que no podíamos evitar, y entonces teníamos que vender a veces las campañas a costo con tal de cubrir los fijos, ¿no? Con esto, ustedes variabilizan el costo, variabilizan la operación, reducen la parte de inversión y costos fijos, reducen el costo de soporte y mantenimiento, los costos de puesta a punto se reducen significativamente, la obsolescencia obviamente pues ya no existe, y hay una mayor flexibilidad operativa porque puedo cambiar de proceso si hago bien las interfaces de manera muy flexible, ¿no? Y aquí hay la otra gráfica es un estudio que se llama The Business Impact of the Cloud, y que hizo Barson Rose, es un consultor, que hay de reflejado con números, si ustedes tienen la curiosidad de buscarlo, con números muy puntuales, cómo se mejora el time to market de las soluciones que tenemos, en casi un 20%, el crecimiento de las compañías y la eficiencia en el manejo de procesos entre un 18 y 19% se incrementa al manejarlo en la nube, y alrededor de un 15-16% se ven reducidas todas las variables que tienen que ver con la operación, los costos de IT y los costos de mantenimiento, obviamente. Entonces, con esto quisiera terminar, porque es una presentación muy corta, y llamarlos a la reflexión de en dónde estamos. La idea no es venderles nada. Si tienen interés de conocer un poco más de nosotros, ahí está nuestra página web. No es venderles nada, es llamar a la reflexión, porque, señores, sí estamos viviendo un parteaguas en los call centers hoy en día. Y probablemente esta pandemia lo exacerbó, pero bueno, ya ven, lo exacerbó lo que tenemos. ¿Cómo Antonio, sí, estamos de acuerdo en que esta pandemia nos movió la cabeza y hoy, precisamente el formato que estamos llevando en este segundo día es a interactuar, así que qué bueno que nos dejas la puerta abierta para seguir en comunicación contigo. Te agradeceríamos si aquí en el chat colocas tu correo electrónico, la forma de comunicarse, porque es un tema que causa mucho interés y estoy segura que hay todavía muchísimas preguntas. Excelente la información que nos has entregado, así que qué bueno, que ojalá hasta si nos puedes seguir acompañando, porque ahí habían muchos comentarios y te invito a que los veas ahí en el chat, porque este tema de la nube, por supuesto, que tenemos que aprender, tenemos que reflexionar, tenemos que saber para qué sirve, tenemos que saber cómo se mueve todo, así que te agradecemos que estés con nosotros en este segundo día. Ya estamos listos para nuestro próximo momento tech y ojalá te puedas aquí seguir manteniendo con nosotros y ahí ustedes puedan seguir conversando con Antonio. Gracias. Que esta sea la primera participación de muchos, Antonio. Este tema que tú manejas es muy interesante y tenemos que aprender.